profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En muchas de las conferencias que hemos repasado, hemos hablado de todos los tratados de libre comercio que maneja Chile. Fue un momento muy bueno para escuchar cómo avanzaba esa apertura chilena y sobre todo lo que Lagos llamó superávit estructural. ¿En qué consiste lo estructural? Lo estructural consiste en proponernos para los próximos 6 años, que es el periodo presidencial, un supuesto de conducta en cuanto a los precios del cobre, elemento muy importante para nosotros, un supuesto de conducta respecto de nuestras principales exportaciones en cuanto a precios, un supuesto de crecimiento de la economía y en consecuencia saber cuál va a ser el crecimiento potencial de Chile, cuáles serían las variables fundamentales de nuestras importaciones. En otras palabras, plantearse un superávit estructural quiere decir que si mañana el cobre se triplica, el gobierno no puede gastar más. Pero si mañana el cobre se viene al suelo, podemos gastar más porque estamos operando sobre la base de una forma de medir la economía en donde nosotros estamos introduciendo estabilidad en nuestras cuentas a partir de supuestos que tienen que ver, en último término, con cómo entendemos la variación de estos elementos en el largo plazo. Esto nos parece que es una forma moderna de enfrentar las crisis porque pasan en nuestros países. No nos parece moderno que porque el precio del cobre se dispara, disparamos el gasto. Pero tampoco es moderno porque el precio del cobre cayó, si pensamos que en el largo plazo tenemos los elementos básicos de cómo poder manejar las cuentas fiscales. Quiere decir entonces que usted puede tener una discrepancia entre el superávit estructural y lo que es la cuenta real año a año. Pero permítanme decirle, en términos fiscales hoy día, no hay razón para tener presupuestos anuales si los correlatos de las variables económicas van mucho más allá de un año. Y por lo tanto creo que este es un elemento muy importante. Lo segundo que hemos aprendido es la necesidad de abrir las economías. Como dije hoy día en la mañana en Aladi, esto se dice muy fácil, se hace muy difícil. Porque abrir las economías implica que hay sectores de nuestra actividad que van a sufrir más, sectores que se van a beneficiar. ¿Cómo hacemos entonces a medida que vamos abriendo las economías para ir consolidando? Y Chile ha abierto su economía y la ha abierto entre otras razones porque un país pequeño como el nuestro, su capacidad de crecimiento está vinculada a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Exportaciones más importaciones en Chile es más de la mitad del producto. Y esto no hace una diferencia fundamental frente a muchos otros países. ¿Qué decir de Estados Unidos, que es menos del 10%, 10-11%? O qué decir de otros países grandes en América Latina, donde no llegan al 10%. Donde el comercio es un complemento menor en sus ritmos de crecimiento. Pero un país como Chile, donde más de la mitad está vinculado a lo que pase fuera de las fronteras, entonces el elemento como manejamos las variables de comercio exterior son fundamentales. Y esto hace entonces que hayamos definido, a partir de aranceles que eran del 11%, bajarlos al 6% en un periodo de 5 años, 1% por año, y esperamos el 2003 tener aranceles de 6%. Recuerdo que cuando estaba en el gabinete en ese tiempo se planteó esto, se aprobó, y luego el ministro de Relaciones Exteriores de ese tiempo le dijo: señor presidente, si sigue bajando aranceles voy a quedar sin trabajo, porque ¿cómo voy a discutir acuerdos de libre comercio con esos aranceles tan bajos? Pero en verdad es así. El tener un país que se atreve a abrirse al mundo implica en el fondo aceptar que vamos a recibir inversión, vamos a exportar y en consecuencia vamos a atrevernos a competir. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país.
atrevernos a competir, decía Lagos, ¿no? Y fue muy curioso y muy enriquecedor cuando él dijo, los precios del cobre marcan el bienestar o por lo menos alivian las cuentas públicas. Si nos va bien, si los precios están muy buenos, pero no tiramos la casa por la ventana si los precios son buenos. Porque, ¿qué pasa? Decía, cuando los precios son malos, tampoco paramos y cortamos todo. Interesante el equilibrio que presentó. Absolutamente, por eso habla de algo estructural, o sea que en realidad la macroeconomía es estructural y hay que tener cuidado que las medidas de microeconomía, que a veces tienen intereses políticos muy coyunturales, no perjudiquen el superávit estructural que tiene que tener un país siempre. Es como una casa. Yo, que no soy economista, pero leo, siempre pongo el ejemplo, ese ejemplo. Si en una casa gastamos más de lo que ganamos, entraremos en problemas económicos rápidamente y tendremos que privarnos de las cosas más importantes. En resumen, es eso lo que dice Lagos, no entusiasmarse con precios que pueden ser muy buenos en determinada coyuntura, sino que guardar para cuando no hay, porque el guardar no significa ser conservador, significa estar preparados para las coyunturas que son Dijo algo muy interesante, vos lo escuchaste, tampoco, y esto lo agrego yo al término, no socializar las pérdidas. Él dijo, si nos va mal, tenemos reservas como para no cortar todo. Y él habla mucho de las políticas públicas, mucho. Él no es partidario del liberalismo a ultranza, de decir no interviene el Estado, absolutamente. Hace hincapié en que el Estado tiene que ser el fiel de la balanza, que las políticas públicas tienen que estar dispuestas a ayudar a los que más sufren los periodos de crisis, pero hace hincapié en una cosa muy importante, que es el equilibrio real de las responsabilidades de los trabajadores y de los empresarios. Y a eso vamos, porque en este tramo que viene él dice, si se quieren abrir al mundo, no hay país que pueda abrirse al mundo con tensiones internas que dificulten todo. Los países que compiten en el mundo son países que tienen sociedades bien armadas, bien cohesionadas. No compiten en el mundo países que tienen una tremenda tensión social. No compiten en el mundo países que perciben que los frutos del crecimiento se distribuyen de manera muy desigual. Y muchas veces tendemos a mirar la primera parte de la ecuación, pero no la segunda. Y por eso, en mi país, junto con flexibilidad laboral, quiero que exista seguro de desempleo. Porque no quiero que la percepción de la crisis signifique simplemente, lo cosa que es inevitable, despedir para ajustar a los nuevos volúmenes de producción, pero cuando usted despide y no hay seguro de desempleo, la percepción es que solo un sector de la sociedad está pagando la crisis. Ese no es una sociedad bien organizada. Eso significa, en consecuencia, cómo ordenamos. Y aquí tenemos una tarea pendiente en la región, porque dentro de todas las regiones, América Latina aparece como una sociedad muy desigual del punto de vista de distribución de ingresos, y dentro de esta distribución desigual, Chile tiene un lugar bastante prominente. El problema está en que si tenemos esta situación y queremos avanzar hacia un mayor grado de integración social, ¿cómo avanzamos en integración social sin producir señales que signifiquen una caída drástica o en los volúmenes de inversión, o en la confianza existente en el país, o en los determinantes que son indispensables para seguir creciendo? Porque seamos claros, es a partir del crecimiento que resolvemos buena parte de los temas que tenemos pendientes desde el punto de vista, si algunos quieren usar esa palabra, de una deuda social. En otras palabras, creo que el gran desafío que tenemos todos los gobernantes es que, entendiendo que hay que producir un grado de integración social en las sociedades, cómo se avanza esa mayor integración sin producir elementos que sean disruptivos respecto de los elementos centrales. Para volver al caso de Chile, Chile tiene un nivel de ahorro del orden del 20-21% del producto, y este nivel de ahorro es hoy, yo diría, insuficiente para lo que queremos. Y en consecuencia, si queremos aspirar a llegar a tener un nivel de inversión sobre el producto del orden del 28%, aceptemos 4 o 5 puntos que lleguen de fuera, tenemos que incrementar los niveles de ahorro.
Y estos son verdades demasiado grandes, demasiado sólidas, y si no aumentamos los niveles de ahorro, no vamos a aumentar los niveles de crecimiento, y si no aumentamos los niveles de crecimiento, no tenemos entonces aquella holgura indispensable para mejorar la situación social de un país. Y es en este sentido entonces donde me parece tan importante el cómo podemos visualizar las perspectivas hacia adelante, y en donde me parece tan importante también, y es la razón por la cual al llegar hasta acá y hablar con buena parte de los empresarios aquí en Uruguay, es también invitarlos a mirar el mundo más allá de la perspectiva de las bellezas de Uruguay y mirar lo que también se puede hacer en Chile. Es la razón por la cual ha venido conmigo los principales dirigentes empresariales, un grupo muy importante de empresarios que quieren también explorar nuevas formas de cómo continuar aumentando los niveles de inversión, de emprendimiento y de expansión. ¿Por qué? Porque creo que en verdad, si efectivamente vamos a vivir en un mundo más global, inevitablemente vamos a tener que prepararnos para eso, y prepararnos para eso quiere decir también no ser ingenuos y entender que en ese mundo global las normas de mercado funcionan, pero también hay ciertas regulaciones básicas en el ámbito internacional. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. No compiten en el mundo países que tengan fuertes tensiones sociales, decía Lagos, Sí. y que tengan grandes desigualdades. Y fíjense ustedes, han pasado más de 20 años y dijo, como Chile, por ejemplo, y hizo el mea culpa muy fuerte ahí, ¿no? Sí, todos los que seguimos el modelo chileno, que lo seguimos hace muchos años por estas innovaciones económicas, la apertura del mundo, la baja de aranceles, el Mercosur está muy bien, pero cuidado, porque si es una manera de detener nuestro crecimiento, a Chile no le sirve, y hoy día estamos en esa situación. Los controles políticos sobre unión aduanera no significa detener los países y las características de los países. Pero efectivamente él habla muchísimo de la estabilidad social, y el problema de Chile, el modelo de Chile, fue que mantuvo un nivel de desigualdad que realmente uno veía que cómo es que no se daban cuenta, sobre todo cuando quienes gobernaban era una coalición, digamos, de centro-izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. A mí no me gusta hablar de izquierdas y derechas hoy día, pero una coalición de centro-izquierda, sinceramente. De cualquier manera, yo pienso que el estallido social en Chile fue muy provocado artificialmente por grupos violentistas, pero Chile debió reaccionar, y Ricardo Lagos ya se había dado cuenta. Otra pausa y ya seguimos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva.